reforma del artículo 314 o 514 Código de Justicia Militar estaban todos los elementos para la obediencia debida. No tenían la misma redacción que la ley de obediencia debida. La ley de obediencia debida es más amplia. Esa es la parte que no le gusta al Consejo. ¿Cómo es que se amplía? Entonces, y se amplía precisamente porque pasaron 3 años, porque hay un agotamiento, porque hay un estado en las Fuerzas Armadas que es cercano a la desobediencia, a que no te van a acatar, a que vas a decir vas a buscar al mayor que está en el regimiento tal, nadie va a entrar a buscarlo, vas a mandar a la policía, no va a poder entrar al cuartel a buscarlo. ¿Vos te acordás cuál era el alcance que le habían dado en el proyecto original antes de que se haga el Congreso, antes de hacer la versión definitiva? No, la parte así fina no, pero creo que lo de la presunción iure de iure, eso fue muy fuerte en la ley, y en el grado de responsabilidad, suponte jefes de cuerpo, jefes de unidad, ese tipo de cosas, y se tuvo que hacer, por eso te digo, se hizo con una amplitud más automática, con el iure de iure no admite prueba contrario, y eso eran las cosas que no nos gustaban, porque sabíamos que iban a quedar tipos impunes que nosotros no hubiéramos querido que se quedara impune. Teníamos que elegir. Por eso que con la primera reforma, con el 514, le dabas amplitud al juez para que en esos casos que provocaban escándalo jurídico, los jueces pudieran apartarse y sancionar al personaje. Y hubo gente de quienes discutieron el proyecto, hubo gente que propuso otra salida en el momento de discusión de la ley. Como ya está decidido que va a ser una ley de obediencia debida, pero bueno, había otra alternativa, había posiciones. No, es decir, no tengo conocimiento jurídico. Creo que algunos seguían apostando a que fueran los jueces los que establecieran la graduación, y el otro debate era la presunción iuris tantum, ¿no? Que vos le dejaras al juez una presunción que lo favoreciera. Lo que pasa es que en el estado de despelote que había en el país, ese juego de darle iuris tantum, dejar incertidumbre. Exacto, porque además, lamentablemente, había jueces que adquirían repentinamente un coraje cívico y... ¿Vos recordás quién o qué equipo escribió el primer proyecto? No, porque, digo, yo llegaba a los debates generales. ¿Pero salió de defensa o salió de presidencia o salió de justicia el proyecto? Aparte, pues yo diría que de justicia. De justicia. Que tampoco se quiere el ministro de Justicia. Carlos Piconada no va a ir allá. Sería Ragnelli. Sí, o Paisado. Paisado era secretario de Justicia. Exacto. Porque Reina estaba más por educación, ¿no? Yo creo que puede haber sido Paisado. Y, digamos, se da esta ampliación en cuanto al rango de los militares que van a ser cubiertos por la ley. Según dice Alfonsín, en realidad el que presiona, o más que presiona, pide y Alfonsín accede, es Crespo, el que sugiere que se pase del nivel que decía el proyecto original, que no llegaba a general de brigada, a que se pase al rango de general de brigada. ¿Recordás esa situación? No. Si eso generó algún debate en el gabinete. No, porque yo a Crespo lo empecé a tratar recién cuando estaba en defensa. Para tu paso de defensa... Yo justo pasé una semana después. Una semana después de que se aprobó la ley. Alfonsín me lleva una semana a Ginebra y a Berna. Yo todavía estaba en un limbo, estaba teóricamente en Cancillería, que fue para sacarme del acceso de la prensa, pues ya empezaban a mencionar que yo podía ir a defensa, entonces me sacó, me llevó con él, me llevé 8 carpetas que me preparó Jaun Arena en curso intensivo de secretario de defensa. Había 2 jefes de Estado Mayor en el viaje, 12 decanes y el jefe de la Casa Militar. Entonces aprovechaba esos 7, 8 días para hablar todo el tiempo con ellos. ¿Quiénes eran los jefes de Estado Mayor? Wagner, me acuerdo seguro que era el jefe de Estado Mayor conjunto. Y después estaba el decán militar, era Julio Hahn. Después había un decán de aeronáutica. ¿Qué? Roberto Barroso. ¿Y qué recordás de ese viaje? ¿Qué decían ellos, los militares?
sobre lo que había pasado, sobre la ley, sobre la situación interna? No, ¿Cómo veían? Nunca hablé de las leyes. Yo con los únicos que hablé de los episodios fue con Marina, un almuerzo. Yo era secretario de Defensa, fui a una ceremonia en la Escuela Naval, en La Plata, de fin de año. Fin de 87. 87. Y Arosa me invitó a almorzar, el jefe de la Escuela Naval, que era Marrón. No, Marrón venía del viaje dice que se hace alrededor del mundo. Y después estaba Frash, que después fue almirante, y estaba Arosa y había un cuarto almirante. Y ahí salió el tema, fue una de las pocas veces que yo discutí, siendo secretario de Defensa, la política militar. ¿Y qué? La política en materia de derechos humanos. ¿Qué decían ellos? Defendieron con mucho ahínco a Astiz. ¿Con qué argumento? Que había obedecido órdenes y que el arma no podía desamparar a un oficial que lo que había hecho era cumplir órdenes. El argumento mío era que las órdenes eran inmorales y que a veces el anonimato permite crear la figura de la obediencia debida. El que dio la orden se hace responsable de la orden inmoral y el anonimato es un beneficio para todos los que cumplieron la orden. Cuando uno tiene las circunstancias que ese anonimato se perdió, lamentablemente, por más rango menor que tenga, tiene que pagar la sanción pública. En el caso de Astiz, por lo que le había pasado en París, por lo que se supo después con la chica sueca, por lo que se supo de la acción de él en las islas, cuando dijo que pasaba la batalla final, viva la patria, y después se entregó tomando whisky, había adquirido una notoriedad que no le permitía invocar la obediencia debida, y segundo, que si él era un hombre que tanto quería la Marina, que se sacrificara por la Marina. O sea, porque le iba a pasar lo que finalmente pasó, que a cualquier puerto que fuese él en un barco de la Armada Argentina, se iba a someter a la Armada Argentina al bochorno de querer detener a un oficial, y que la Armada Argentina no podía soportar eso. Entonces, para que no se viera avergonzada con una acción judicial, que lo destituyera al hombre que se estaba. Eso ya había pasado, ¿no? No, porque teníamos el ascenso antes. No, pero la situación esta del barco, lo que vos decís, ¿no? El embarcado y que no podía desembarcar. No, él no salió nunca. No había salido nunca. No, porque él estuvo procesado. Después el episodio que tuvimos desagradable con él fue cuando lo desprocesan por la ley de obediencia debida. Él pide el ascenso, le dan el ascenso retroactivamente, que no le habían dado, y le intentan dar uno nuevo. Y ahí viene un debate muy intenso entre Horacio Alfonsín y yo, que está en el libro de Alfonsín. Horacio plantea que hay que acatar lo que la Junta venía promoviendo. Y me pongo a investigar, y no había ningún decreto, ninguna resolución que me facilitara, como comandante en jefe del presidente, de no ascenderlo. Porque en determinados rangos todo se maneja a nivel de la fuerza. Y entonces lo único que quedaba era que el comandante en jefe podía hacer un dictamen no vinculante, una nota, una carta dirigida a la Junta Calificadora de Almirantes. Entonces discutimos mucho Horacio y yo, y Horacio, en una gran honestidad personal e intelectual, me dice: vamos a Olivos. Nos fuimos los tres y discutimos, fuimos Horacio y yo con Alfonsín, discutimos como 2 horas, y Alfonsín me dio la razón a mí. Me dijo, eso fue también fin del 87. Me dijo: prepárate la carta. Fui, la preparé. Horacio me dijo: la idea es tuya, hacelo vos. Jaunarena no quería que se presentara esta carta. No, porque Horacio decía que iba a quedar a Alfonsín desautorizado, porque los almirantes no se le iban a tener en cuenta. Y pasó eso. Alfonsín hizo la carta. Después hay otro episodio que también salió en el libro: el peronismo nos pidió la cabeza de Surruy. ¿Cómo fue eso? Para apoyarnos. Antes del episodio Surruy, la conversación esta con los almirantes fue posterior o anterior al momento en que... Anterior. O sea, todavía ustedes están discutiendo con ellos qué iban a hacer con Astiz.
No estaba discutiendo, sino simplemente salió. Entonces en un momento uno de ellos dijo la situación de Astiz y usó una palabra como pobre. Entonces dije que no era ningún pobre. Entonces ahí fue donde conversé con ellos, pero no estábamos negociando, simplemente lo que le estaba diciendo, por qué no había un ensañamiento del gobierno contra un oficial joven, sino que era una necesidad institucional de poner orden en un personaje que lamentablemente se había hecho notorio por episodios lamentables, ¿no? ¿Y estaban todos los almirantes de acuerdo en eso o hubo disensos entre ellos? No, todos lo defendían con que ellos, el día que la Marina dejara librado a su suerte a un oficial que había cumplido sus órdenes, estarían rompiendo el concepto de disciplina. Esa era la línea que mantuvieron los cuatro eternamente. Cuando hacemos el dictamen, ahí es donde pedimos apoyo al peronismo. Perdón, esto después de que fracasa lo de la carta. No, con la carta, cuando estábamos en eso. Cuando mandamos la carta se produjo un revuelo. Entonces fuimos a comer a la noche en la calle Vicente López, Obec Fan, un restaurante que tenía un piso alto reservado. Y ahí nos fuimos los cuatro: Oscar Arena, Miguel Ángel Toma, Patiño Mayer y yo, los cuatro. Y el planteo de Toma fue que nos podían apoyar en el episodio Astiz, pero le teníamos que dar la cabeza al Juan Zurroy. Ustedes le estaban pidiendo un apoyo explícito del Partido Justicialista para rajarlo a Astiz. Que el justicialismo hiciera un comunicado apoyando. Que se pronunciara, que el bloque, el partido, un dirigente dijera que avalaban la opinión de Alfonsín, que aconsejaba el no ascenso, la no promoción de Astiz. Algo que vos suponés que lo iban a hacer con gusto, lo iban a tener teóricamente. Lo que pasa es que en ese momento, sector del peronismo, ya habíamos perdido las elecciones, ya estaban en conversaciones con Zeneldín, con Rico, tenían señales confusas y difusas hacia las Fuerzas Armadas, y entonces tenían un doble discurso con la Marina, y la Marina sabía que el peronismo no iba a ser explícito en el respaldo al gobierno de Alfonsín. Por eso el doble discurso a veces también te molesta. ¿Y cómo siguió la conversación? Cuando ellos plantearon lo de Zurroy, dimos por terminada la conversación, que no tenía sentido en esos términos que ellos actuaran de acuerdo con su conciencia, y si les parecía bien que siguiera Astiz en el gobierno, que lo dijeran también. ¿Pero cuál era el argumento de ellos? ¿Porque había algún tipo de argumentación o era simplemente...? Que no se entendía en un estado de crisis política que se diera un apoyo en alguna medida cuando al mismo tiempo el pueblo tiene hambre y los salarios son bajos. Estupidez. Lo que no querían era pronunciarse. Entonces, si se obtenía la renuncia de Zurroy, la noticia iba a ser tan importante que iba a ser menor el gesto. Ellos habían conseguido voltear el imperialismo, la oligarquía y el capitalismo al mismo tiempo debían ser apátrida. También ellos debían saber que ustedes nunca le iban a conceder la renuncia de Zurroy, o vos crees que ellos imaginaban que ustedes podían llegar a ceder en eso. Ellos manejan. A mí Manzano me pidió por la mitad de los coroneles que tenía que ascender en la casa de Miguel Ángel Toma. ¿Cómo fue eso? ¿Qué hacen eso? Me pidió la mitad de los coroneles. Creo que había que ascender 30 coroneles, me dijo, bueno, nosotros queremos 15. Digo, estás loco, gordo. Eso está en el... Sí, eso es locura. ¿Eso fue también a fines del 87 o después? Eso fue antes de fin de año del 87. ¿Cómo fue esto es una nueva conversación posterior? Estamos en la casa de Toma, una tarde varios estábamos discutiendo la ley de defensa, que después finalmente salió. Y Eduardo Manzano, creo que era el presidente Bloch en ese momento ya, ¿no? Dice, bueno, aquí hay una nueva realidad política, la provincia de Buenos Aires, una nueva realidad política, entonces vamos de los tantos coroneles, no sé, 40, 50, nosotros queremos la mitad, queremos opinar. Estás loco, rifate. Después siguió hablando, es decir, eran cosas, habían ganado en el 87, entonces era un escenario nuevo, ya estaban avanzando sobre el gobierno, estaban posesionándose, estaban
incluso algunos con Cafiero, otros se iban a ir alineando con Menem, pero la pérdida de septiembre del 87 fue grande. ¿Vos recordás, hablando de los ascensos, en el periodo en donde estuviste en defensa, la intervención de organismos de derechos humanos opinando, cuestionando, tratando de pedir que se impugnen ascensos, buscando alianzas quizá con el peronismo, quizá con otros grupos con representación parlamentaria? ¿Tenés o que trataban de entrevistarse con vos? No. Yo te diría que la parte de ascensos, seguramente los que traían mayores comentarios, observaciones, eran los miembros de las comisiones de acuerdo, ¿no es cierto?, en el Senado. Sí me acuerdo un episodio de Alfonsín, fin de año, del año 87. El ejército asciende a 2 oficiales que habían estado condenados por la propia justicia militar. Uno de ellos por haber matado a un conscripto y otro por haber matado a un preso estaqueado en el campo, a la madrugada con balde de agua fría. Y vamos a una reunión en Casa de Gobierno, los 4 jefes de Estado Mayor. Se acababa de aprobar un decreto, una instrucción militar sobre las competencias, que era una cosa que muy, muy importante, fundamentalmente para Marina, ¿no? Porque establecía lo que era Marina y lo que era prefectura. Pero se había logrado establecer las competencias de las 3 fuerzas, que era algo que los había obsesionado durante años. Habíamos logrado los ascensos antes de fin de año, que tenemos que entregar los laureles y todas esas cosas. Y el jefe de Estado Mayor pidió la palabra en nombre de los otros de las 3 fuerzas y intentó hacer una exposición sobre que les había caído mal una observación a 2 ascensos en ejército. Creo que era un rango superior ya, ¿no? Así que ¿Una observación por parte de quién? De Alfonsín. Entonces me acuerdo que Alfonsín pocas veces lo vi. Me dijo que en el ejército, que él era el comandante en jefe, que era el ejército de San Martín, él no iba a admitir que un loco o un hijo de puta fuera oficial del ejército superior. Y que él hubiera deseado que hubiera sido el propio ejército el que hubiera pedido la baja de ese señor. Pero que mientras él fuera el comandante, ese señor no iba a ascender, dándole el empleo. Y que lamentaba que una reunión que iba a ser cordial, porque íbamos a festejar 2 cosas que se habían obtenido por primera vez en tantos años, se fuera y dio por terminada la reunión. Me acuerdo que fue una cosa fuerte, impactante. Los 4 se quedaron en silencio absoluto. Alfonsín terminó hablando de pie. Y se terminó la reunión. Después de ahí nos fuimos a la entrega de... Pero eso fue el fin del 87. Sí. Y no ascendieron esos. No. Por esa ¿Te acordás época, quiénes eran? Porque no era que estaban acusados, eran oficiales que habían sido condenados. Caridi era el jefe del ejército en Sí. ese momento. Y por esa época también hay una ofensiva, si se quiere, dentro de la interna militar de Caridi con respecto a cómo había quedado el mando con posterioridad a Semana Santa, ¿no? Digamos, después de Semana Santa viene la designación de Caridi y posteriormente lo que parece, visto desde cierto punto de vista, una conquista o algo que favorece a los carapintadas, que es la designación de Fausto González como segundo. Fausto González se fue, lo fuimos. Pero digo, antes bueno. efectivamente la designación de Fausto González fue una señal, digamos, para tranquilizar al sector No, carapintada. Fausto González quedó como algo, como una decantación. Y en cuanto vimos que Fausto González estaba actuando como sector vinculado o como que intentaba expresarse como vocero de los carapintadas, bueno. Pero se sabía con anterioridad que él tenía vínculos con los carapintadas, ¿o no? No, porque era mucho más difuso. Semana Santa, todos eran legalistas, pero todos comprendían una enorme generosidad a los carapintadas. O sea, después de Semana Santa, puedo decir que fue decantando más Exacto. posiciones que hasta ese momento eran más Estaban difusas. los que definitivamente querían restablecer el orden institucional correcto en el ejército y los que decían que había que ser más generosos con los... Auel, por ejemplo, yo me acuerdo de Auel,
al poco tiempo que me nombran a mí, me dio una lección sobre estrategia militar, sobre defensa. Abuel nunca perdonó que lo hubiéramos sacado, pero Abuel creo que cayó en Semana Santa, ¿no? Cuando yo llegué ya Abuel no era general, estaba vestido de civil. ¿Quiénes eran en ese momento los contactos confiables con el ejército? Además del Caribe. No, en eso, Eran los en eso agentes de información. En eso yo fui totalmente, te digo, disciplinado. La función mía en el ministerio no era hablar con los militares. Eso lo hacía exclusivamente Horacio Jauralé. ¿Y a través de quiénes? ¿Y a través de quiénes? Yo, en un principio yo llegué con cierto entusiasmo y le propuse a Alfonsín de empezar a recorrer unidades militares para hablar con distintos oficiales. Y Alfonsín me dijo que no le pareció una buena idea. Al revés, me dijo, no vayas a ninguna unidad militar, salvo que vayas con el ministro. ¿Y por qué? Por lo que el otro día comentábamos, creo que él tenía tal vez el temor que yo tenía 37 años, venía de una militancia política, de la juventud, derechos humanos y todo eso, que me podía llegar a encontrar con algún escenario que genera más conflicto. Exacto. Entonces, la designación mía apuntó más a acompañarlo a Horacio, en trabajar hacia los partidos políticos, hacia el Partido Radical, hacia el justicialismo, hacia el Parlamento. Yo trabajaba más hacia esos lados. Y con algunos oficiales con los que estaba en Estado Mayor, con los que estaba cotidianamente, sí, conversaba, dialogaba, tenía un buen diálogo. ¿Y qué distintas posiciones identificabas vos entre esos oficiales? Todos estaban en la misma, acompañaban a la idea esta de Caribe de restablecer el orden, o había todavía... Acompañaban, pero tenía, por ejemplo, hay un almirante, Haygood, el segundo del Estado Mayor conjunto, hijo de almirante, nieto de almirante, que en uno de los episodios militares me conmovió, porque el tipo me dijo, yo señor, el día que ganó Alfonsín salí a la vereda a festejar. Y sin que se le pidiera nada, él redactó la orden de actuar militarmente para recuperar, creo que era Aeroparque. Y esperó. Balsa hizo lo mismo estando en Las Lajas. No esperó. Dijo, voy a reponer el orden, salvo que venga opiniones contrarias. Es decir, tenías el oficial que con entusiasmo y con decisión se anticipaba a lo que vos le ibas a pedir. Y estaba el otro oficial que le tenías que explicar, que le tenías que... ¿Y con Balsa había ya algún tipo de relación? Bueno, Balsa tiene un parentesco con Alfonsín, ¿no es cierto? ¿Y había relación frecuente? La hermana de Balsa que falleció, era la mujer de Ramiro Alfonsín. Tiene un buen trato y en un momento Alfonsín, cuando piensa, no sé si en el primer o segundo episodio, piensa trasladar el gobierno a Neuquén por eso. Porque era un lugar donde podía llegar a restablecer la autoridad institucional. Esa fue una de las hipótesis de emergencia, digamos. Sí. Yo no estaba ahí en ese momento, por eso que me imagino que debe haber sido la primera vez. En Semana Santa él pensó en Balsa por eso. Ahora, antes de ir a Montecasero, hay dos cosas de las que hablamos poco y podemos ver rápidamente tal vez. Una es la ley de defensa y la otra los cambios en la educación militar. Porque creo que son cosas en las que había interés en avanzar, ¿no? En la ley de defensa tuvimos un paso previo. Cuando Alfonsín pierde en septiembre, cuando el radicalismo pierde en septiembre y Alfonsín se da cuenta que el gobierno nacional quedaba debilitado, quedaba rengo, convoca a una mesa de consensos en 6 o 7, 8 temas. En la primera que sacamos un documentito de 7, 8 puntos fue en defensa. Patiño Mayer era el que discutía y toma por el peronismo y María Julia por la UCD.
paradojas de la política, María Julia molestaba. Yo no, el relator, el ingeniero me permite una conversación mano a mano. Salimos, las reuniones se hacían en el Palacio San Martín, que ya había dejado de ser Cancillería, las hacíamos arriba. Entonces la llevo aparte a María Julia y le digo, querida, no me jodas más. ¿Qué es lo que querés? Se empezó a reír y me dice que no me apruebes la ley en un mes. Yo te apruebo esto, pero vos no me aprobés la ley en un mes. ¿Qué problema tenés? No quiero quedar a la deriva del peronismo. Fuimos, obtuvimos la aprobación de los puntos, 8 puntos de la mesa de consenso, y demoramos 20 días, 25 días el tratamiento de la ley. ¿Y con el peronismo qué puntos de disenso, cuáles fueron los más difíciles de recordar? No, fueron, te diría que fundamentalmente había un cuadrito atrás de la ley que era lo que más complicaba, en qué casos podías usar o no las Fuerzas Armadas, en qué casos usabas las Fuerzas de Seguridad, en los requerimientos. Yo te diría que fue un laburo muy bueno, donde realmente trabajamos, que se quería la mejor ley. Los peronistas, como te lo hacían saber ellos, tenían mayor afinidad con el tema de defensa. Entonces había algunas cosas, te diría que expresaban mejor la demanda corporativa del ejército, ¿no? Pero fue una buena ley. Y el debate más importante, el más grande, era el de la definición, ¿no? La definición de defensa. Ante una agresión externa. ¿Cuáles eran las posiciones en torno? Que si es ante una agresión externa o simplemente de poner canteo ante una agresión. Lo de la agresión externa está que vos no podés utilizar a las Fuerzas Armadas como instrumento militar, sino es porque otra Fuerza Armada exterior ataca. ¿Y los representantes del peronismo no querían incluir la palabra externa? No, ellos daban más el debate en la parte del cuadrito. Pero después avalaron, después acompañaron. Ellos querían tener cierto resguardo que en algunos casos, en algunos momentos vos pudieras utilizar a las Fuerzas Armadas. Entonces, no cuestionaban el artículo 1 o 2 de la ley, sino que lo metían por vía de excepción en el cuadrito. Como la ley vale todo, vale tanto del cuadrito que forma parte de un anexo hasta el artículo 1, todos del mismo nivel. Yo en uno digo que solamente agresiones externas, pero después cuando te hago el cuadrito digo que en casos extremos las Fuerzas Armadas pueden llegar a participar. Estoy habilitando una excepción vía cuadrito. Claro. Pero después quedó una ley coherente, ¿no? En el tema educación, lo único que yo sí me acuerdo es que en un momento se quiso hacer como una universidad militar y en otro momento se quiso hacer un seminario para capellanes militares. Y a las dos cosas me tocó a mí, porque después cuando yo llego ya van 4 años de gobierno, pero esas dos cosas les tuve que decir que no a los militares y al capellán del ejército, porque iba en contra de lo que nosotros concebíamos. Nosotros concebíamos, incluso en mi universidad en La Plata, con Ángel Tello, que estaba en la Universidad de La Plata, hicimos un buen laburo, que era que los oficiales de la Marina, que estudian en la Escuela Naval, o oficiales o si no cadetes de la Escuela Naval, estudiasen en la Universidad de La Plata, y que estudiantes del posgrado de la Universidad de La Plata estudiasen en la Escuela Naval algunas materias. Un modo de empezar a conocerse, un modo de empezar a pensarse y a comprender el otro, ¿no? Es decir, que eso, el oficial, eso antes del 87, ¿no? Eso creo que lo arrancamos en el 87, esa maestría en el 87. Y que es una cosa linda. Y la otra idea, la de la universidad militar y la del seminario para capellanes, no, porque decíamos que eso iba a ir en la tendencia contraria, eso iba a seguir aislándolos. Iban a estudiar entre ellos, profesores de ellos, con formación de ellos, libros de ellos. ¿Y la experiencia de la maestría funcionó? Sí, hasta el día de hoy. Funciona excepcionalmente bien. Cuando yo voy a dar algunas charlas a algunas universidades,
tengo oficiales de las Fuerzas Armadas. Vamos para Montecasero. Sí. En Montecaseros vos tuviste un rol importante, ¿no? Porque, bueno, Alfonsín no estaba acá. No, Alfonsín sí estaba acá. Alfonsín no estaba acá en Villa Martelli. En el libro de Alfonsín da la impresión, en realidad parece la intención de Alfonsín, de dar a entender que la rebelión de Montecasero fue el producto de una especie de catalización de los procesos internos del ejército hecha a propósito desde el gobierno, ¿no? Como que había que producir una decantación del proceso iniciado en Semana Santa y se lo apoya a Caridi en una ofensiva de la que se sabía que podía terminar en una rebelión y estaba entre los costos calculados de esa política. ¿Vos recordás cómo se discute esta estrategia en ese momento? Había un problema en el procesamiento a Rico. Piotti había hecho mal la cédula. No le había notificado al oficial superior, sino al segundo. Y tengo entendido que hay un problema cuando vos notificás en un caso así, tenés que notificar al superior. Así que había una nulidad procesal dando vueltas alrededor de la causa civil. Y la causa militar, en un momento, Caridi sugiere que Rico se quedaba tranquilo si simplemente se le aplicaba una sanción menor. Y que después se pedía el retiro. Entonces ahí es donde una conversación, una de las pocas que tuve yo, creo que Horacio estaría fuera. Hablo con Caridi y digo, no, general, nosotros no podemos decir que Rico llegó con el pelo largo o que tenía el uniforme sucio, desprolijo. Rico se amotinó, puso al país en vilo durante 4 días. No es una sanción menor. Bueno, pero señor, una sanción mayor se le tiene que dar de baja. ¿Qué se le dé de baja? Y ahí no es que nosotros queríamos catalizar, sino que lo que no queríamos era ceder, porque Rico iba a seguir fastidiando, iba a seguir molestando, y íbamos a tener el absurdo, el ridículo de que a Rico le iban a aplicar 20 días como si se hubiera dejado el pelo largo o no se hubiese afeitado. Entonces ahí es donde la reflexión nuestra fue: preferimos que la justicia militar le aplique la sanción máxima y la sociedad civil va a acompañar, las autoridades civiles y la sociedad van a acompañar lo que la justicia militar decide, y no como pasó antes, que la justicia militar avalaba la Junta de Comandantes y toda la sociedad avalaba lo que resolvió la Cámara Civil. Queremos que esta vez estemos juntos, civiles y militares, aplicándole una sanción a quien se amotinó en Semana Santa. Señor, usted sabe que esto va a tener problemas. Sí, señor, no sé. Si ¿Ustedes sabían que iba a tener problemas? Que creíamos que era probable que sí, que hubiera problemas. Entonces después tuvimos una reunión con Coti y con Becerra, Alfonsín, con Arenillo, resolvimos que este era el escenario, que no había marcha atrás. ¿Ramonel estaba de acuerdo con este? Sí. Y siguió la cosa, y ahí es donde O'Reilly para el avión mío, 31 de diciembre, yo me iba a Rawson, donde está mi cuñada, a pasar Año Nuevo con mi familia, que se había ido en auto, y cuando me iba yendo para allá, donde iba a iniciar mis vacaciones, en Bariloche, O'Reilly para el avión, se sube y me dice: vengo de verlo al ruso Sanz, Raúl Sanz, uno que fue entrenador de los Pumas y jugador de los Pumas. Ruso Sanz es peronista. Dice: Ruso Sanz ha estado en Bellavista, ha visto movimientos, está preocupado y me pide que te avise que puede haber una jugada en estos días de Rico. Qué curioso que viniera por esta vía informal la información y no, por ejemplo, por los servicios de inteligencia, o por los edecanes. Yo no descarto, el edecán no tiene... No digo que tuviera algún contacto dentro de la fuerza. Yo no descarto que Coti haya tenido informaciones como ministro del Interior
Yo cuento la parte de la versión mía, es decir, el ruso Sanz es un peronista democrático, comprometido, amigo nuestro, que la casualidad que él vive en Bellavista. Entonces él veía la cosa doméstica, la cosa de cómo se manejaban, cómo andaban. Y nos da un dato, me lo da O'Reilly, yo llego a Rawson, lo hablo a Jaun Arena, lo hablamos a Alfonsín, y el día siguiente me vengo un avión de la Fuerza de la Marina a Pinamar, hablamos con Zurruy, hablamos con Caputo y con Sábato, pues hablamos todos con Alfonsín y ya sabíamos que todos tenían información más o menos parecida, similar. Es decir, lo mío no fue lo que precipitó, a mí me acuerdo porque me quedó gráfico, pero cuando yo llego el 1 de enero a Pinamar, Horacio ya me estaba esperando y ya tenía también información de que estaba todo mal y lo esperamos. Por eso fue que cuando Rico se nos escapó a la noche fue una cosa trágica. Unos cuantos días, ¿no? No, un día, fue toda una noche y apareció el día siguiente ya en Montecasero, que fue, me acuerdo, reconozco una debilidad, un déficit mío democrático. En el fondo aposté a que me iban a explicar la ley de fuga. La policía. Yo dije, la dejarme escapar, una barbaridad lo que estoy diciendo, pero no concebía que se lo hubiera escapado en serio. Me acuerdo cuando Karim me dice, no, se fue. Digo, pero se fue. Pero se fue y no sabemos dónde está. Sí, señor, se fue. Cuando se fue Caridi y le digo a Horacio, ¿es un papelón? No se nos puede escapar el tipo. Hablo con mi hijo, que es un chico, 12 años, 13 años. Y había visto en televisión, claro, la televisión mezclaba unos tanques de Magdalena que andaban por Campo de Mayo, que no estaban en la casa de Rico, pero eran tanques que rodeaban toda esa zona y un Rico que se nos escapaba con los tanques. Así que era una imagen, pero de Armada Brancaleone complicada. A la mañana siguiente nos juntamos con Horacio en el Tortoni, temprano. Dije, Horacio, yo renuncio, me voy. No, Horacio, alguien tiene que renunciar. Lo estamos cuidando Rico, lo tenemos rodeado, lo tenemos toda la televisión como... Y el tipo se nos escapa. Alfonsín no puede renunciar, vos no podés renunciar, renuncio yo. Me llevo la marca, alguien levanta la mano y dice, me voy. Y al poco tiempo, a la hora, se había aparecido un Leopoldo Morón, nos dio el dato, que un entrerriano lo había visto aterrizar en un campo, Europa, y ahí apareció el poco tiempo. O sea, de vuelta, la información llegaba no por vía... Mucha información llegaba por el partido, ¿no? Pero no por los militares, ¿no? Gendarmería. No, es que el ejército tiene una lentitud. Además, si todo eso llega al jefe de inteligencia. El jefe de inteligencia no lo ve al jefe de Estado Mayor. En cambio, gendarmería, prefectura se maneja más domésticamente. Hablaban, pero los que más información nos daban eran la gente del partido. Llamaban por teléfono y te decían, está pasando un tanque, tal sentido. Ese dato era... Van para allá, vienen para acá. Van o vienen. Son amigos o enemigos. Amigos porque vienen todos juntos. No, pero te daban datos y eran datos buenos. ¿Y ustedes en Montecaseros no tuvieron, a partir del momento en que ya Rico está en Montecaseros, ¿verdad? ¿Ustedes no tuvieron demasiado problema en hacer cumplir la...? No. Además tuvimos la suerte, pero igual, esa noche fue larga, fue compleja. Muchos creían que Caridi había demorado mucho en reprimir y que había que cambiarlo y que había que poner otros jefes. Nosotros decíamos que no, que le teníamos confianza, que había ido personalmente a hacerse cargo y que lo iba a poner en orden. Pasa que todo hombre, yo me imagino, quiere evitar el derramamiento de sangre, es una cuestión humana. Entonces Caridi iba, venía, pero finalmente hubo un episodio que fue un episodio de sangre que disparó primero a alguien de Rico. Entonces cuando a Caridi le hirieron a alguien de él, dio por terminado el debate, abrió fuego y Rico, que había planteado que era asturiano,
que no murió ni fue guerrero como me engrupiste vos, sacó página 2 en un articulito diciendo que los asturianos morían de pie y nunca se rendían. Gracias a Dios se rindió. Ahora, ese momento el gobierno probablemente podía capitalizarlo en el sentido primero de que habían logrado sacarlo del ejército, ¿no? Y en segundo lugar que podían justificar lo que se había hecho antes. Sí y no. Porque la represión a Rico en Montecaseros, como la represión a Seneldín en Palermo, son los dos levantamientos segundos de ambos. Fíjate que los dos primeros levantamientos, Rico y Seneldín, no se levantan por causa propia, se levantan en defensa de terceros oficiales. Son líderes militares que en resguardo de otros y no de sus intereses actúan. Rico en Montecaseros y Seneldín en Palermo actúan en causa propia. Quedaron mucho más aislados, porque a los militares les parece simpático que alguien se levante por algo, pero también saben que las reglas de juego está que el que se levanta, el jugador que le pega la piña al referí, puede ser el héroe de la tribuna, pero sabe que lo echan. Entonces, todos lo aplauden cuando le pega la piña al referí, le parece buenísimo. Ahora, lo que no pueden suponer es que ese jugador entre en el segundo tiempo. Entonces, cuando Rico y Seneldín quisieron presionar para ellos regresar a la fuerza, los camaradas le dijeron que estaban locos. Entonces fue más fácil la represión en ambos casos, en el segundo nuestro y en el de Palermo de Menem. Perdón, si me equivoco, o en el libro de Alfonsín hay un relato en el que vos participás, en donde igual constatan que hay una serie de adhesiones y de problemas en el interior. 13 nos levantan. Claro. Y Caride estaba en Montecaseros, entonces estaba el segundo el ejército. ¿En Casa Rosada con ustedes? No, estábamos en el Ministerio de Defensa. El El despacho al lado de Horacio. A mí me toca ir a atender el teléfono y era Gordo Becerra que me decía se levantó tal regimiento. No puede ser, sí señor, no puede ser. Iba, venía, verificaba, confirmaba. Segundo, confirmado. Ellos recibían información del partido, o de la CIDE. Y el tercero, cuando le digo San Juan, no señor, en San Juan le doy mi palabra que no, es imposible. General, cheque, ahora venimos 2-0, es factible con 3-0. No señor, cheque, permiso ministro, sí, como no, toda la cosa larga hasta que agarra el teléfono. Encadenaron fue una de las síntesis más patéticas de la precariedad, porque bueno, decís, ahora el tipo tenía razón, el tipo era fiel, leal y se hizo encadenar, porque si no el tipo fue a pelear, y ahí optamos por no tener más el teléfono, pero encomendarnos a Dios que el sol saliera rápido y que Caride pusiera en orden a Rico. De nuevo llama la atención en esta anécdota esto de que los circuitos de información dentro de la fuerza estaban extremadamente bloqueados. No, porque cuando el general llamaba, le confirmaban el dato, es decir, ellos tenían la información, pero no les parecía razonable que te fueran manteniendo informado a vos. Por eso son esas cosas. Pero él mismo no estaba informado. Se informaba, No, porque sabía antes los Siglia que él. No tenía teléfonos móviles. Pero los Siglia sí lo sabían. Porque estaban en un despacho recibiendo llamadas. El segundo jefe del Estado Mayor estaba en la reunión con nosotros. Ellos entran y no tienen teléfono. En este momento ahora todos tienen celular, pero. En el edificio Libertador se sabía. En el edificio Libertador, exacto. Por eso que cuando él habla, además él no era el jefe de Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor estaba el doctor Caride, sí lo sabía. Entonces él tenía que llamar por teléfono, presentarse quién era, llamar a una oficina que no es propia, pedir un dato, y cuando pedía el dato se lo daban. Ahora, nosotros tenemos el dato 10 minutos antes, pero el tercer dato que tuvimos es como, no, a la mierda, no preguntamos más. Porque además el problema era, me acuerdo que Freddy me dice, mira Raúl, yo te sigo bancando, nosotros hacemos lo que ustedes digan, nosotros lo hacemos acá. Pero vos te parece en serio que hay que seguir esperando. Son las 3 de la mañana.
intervenir militarmente, no se puede intervenir. Caridi ha dicho que cuando salga el sol va a poner orden. Juguemos no, ya no hay retorno. Lo que sí, en esta oportunidad no hubo, como en Semana Santa, gente que quisiera negociar. Afortunadamente, en eso el partido fue... ¿Y el peronismo cómo reaccionó? ¿Usted tuvo contacto con ellos? Jugó bien, vinieron, me hicieron una macana humana que después la pude resolver, gracias a Dios, con Víctor Martínez. Vinieron preocupados, Patiño, creo que Eduardo Amadeo, no me acuerdo quién más, para ver que Víctor Martínez estaba en el golpe. Esa es la información que usted daba. Yo no sé si fue ahí o en el tercero, en Villa Martelli. Yo creo que fue en el segundo, Montecaseros. ¿Con qué fuente? No, ellos venían y dicen, no, mira, hay información que los militares se están moviendo y que quieren la renuncia de Raúl, y entonces iría Víctor de presidente, Víctor está en eso. Y yo me acuerdo que hago un comentario, pero hago un comentario para tranquilizar a mi interlocutor, no por falta de respeto ni de afecto a Víctor, a quien quiero mucho. Digo, pero si Víctor no sabe dónde tiene las bolas puestas, ¿qué va a estar en un golpe de Estado? Yo, para desactivar 100% esa versión, ¿qué hacen estos dos bolastrunes? Van al Congreso, van al bloque peronista y dicen que el CONADE-CNP les dijo que Víctor Martínez no sabía dónde tenía las bolas puestas. Y por Radio Rivadavia, Radio Mitre, salían todos, me llama Víctor y me dice, Raúl, te he dicho yo no tengo las bolas puestas. No, Víctor, no me despeló, me fui a verlo a Víctor, a pedirle disculpas, que no había sido mi intención. Ahora, ¿se podía imaginar que para los militares esa fue una fantasía, fue una hipótesis? Una fantasía total. Pero podía ser una hipótesis de ellos. No. Del peronismo sí. El peronismo ejerce el poder de un modo distinto. El peronismo, cuando sale el tema de poder, toda alternativa es válida. Matan a la madre, secuestran al tío, todo. O sea, que podría ser una hipótesis peronista más que militar. Peronista, exacto. Sí. Porque Víctor Martínez jamás, te digo, en 6 años, jamás le vi ni un rasgo, ni un gesto, nada que permitiera pensar que Víctor estaba en algo distinto. Fue de una lealtad, Víctor, pero extraordinaria. Por eso le digo que cuando hice esa respuesta, fue una respuesta para demostrar que era absurdo lo que estaban pensando. Señores, tenemos un problema.